Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema acerca del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Nuestro grupo está conformado por David Eduardo Rodríguez Triviño y quienes habla Andrés David Martínez Álvarez, estudiantes de la Universidad Militar Nueva Granada en la materia de Derecho Internacional Humanitario. Bueno, entonces para empezar tenemos que hablar que la Corte Penal Internacional surgió con la aprobación del Estatuto de Roma entre el 15 de junio al 17 de julio de 1998 y entró en vigor en el año 2002. ¿Qué es la Corte Penal Internacional? Bueno, pues es un mecanismo de erradicación de la impunidad de aquellos crímenes que afectan a la humanidad. La Corte Penal Internacional tiene unos objetivos, el cual es acabar con la impunidad de los autores de esos crímenes y contribuir a la prevención de los mismos en el futuro. Evitar que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto queden sin castigo, eliminar la impunidad internacional y prevenir la comisión de nuevos crímenes. Eh, Ahora vamos a pasar a revisar cuáles son los antecedentes a la Corte Internacional, a la Corte Penal Internacional. El primero de ellos es el proyecto Gustav Moyner de 1872, el cual proponía la creación de una instancia judicial internacional permanente para juzgar los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. El segundo antecedente es el Tratado de Versalles del año 1919, el cual estableció la creación del Tribunal Internacional para la persecución y castigo de los más altos mandos por las violaciones de los principios de derechos de gentes, tales como resultan los de usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y de las exigencias de la conciencia pública. El tercer antecedente que vamos a entrar a revisar es el Pacto Briand-Kellogg, Sociedad de Naciones en 1928, mediante el cual los estados se comprometían a renunciar a la guerra como instrumento de política nacional y se declaraba la ilicitud general de la guerra. Entre el año 1918 a 1939, en el periodo de entreguerras se propuso la creación y establecimiento de un alto tribunal de justicia internacional. Bueno, a continuación vamos a tratar los antecedentes inmediatos. Tenemos en este la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, pues era necesario la creación de una justicia ejemplar contra los desmanes producidos por los diferentes estados que participaron en dicha guerra. Para tales efectos se crearon dos tribunales. El primero es el Tribunal de Nuremberg, que fue creado el 8 de agosto de 1945 y fue usado para juzgar a todos los altos mandos de la Alemania nazi. Por otro lado, el Tribunal de Tokio, que eh, fue construido, bueno, edita esa parte, por favor. Fue establecido el 19 de enero de 1946, el cual se dedicó a juzgar los crímenes de guerra que habían sido perpetrados en la Segunda Guerra Mundial por los japoneses. Bueno, de estos dos tribunales se puede deducir lo siguiente. Se demostró que era factible una justicia penal internacional que evitara tanto la pura y la simple venganza como la simple impunidad. Esto quiere decir que se estaba, digamos, con estos dos tribunales que se implementaron, no se estaba viendo desde una óptica de venganza por los crímenes de lesa humanidad que se cometieron de manera atroz, y tampoco se quería buscar como una impunidad, sino se buscaba una justicia que, digamos, generara un orden social, político y
pues también un orden eh, administrativo frente a, pues digamos, a la justicia internacional. El segundo orden, al centrar las responsabilidades en los dirigentes y en los principales ejecutores, se apartó del fantasma de la culpabilidad colectiva. Este punto quiere explicar que anterior a estos tribunales se juzgaban a los autores mediatos de las conductas punibles, es decir, soldados de bajo rango, autoridades, digamos, que seguían un orden militar, y en estos dos tribunales se logró juzgar a los, a los integrantes del ejército, y que en este caso, digamos, la Alemania nazi, eran los que realizaban las órdenes y muchas veces nunca ejecutaron acciones militares efectivas, es decir, nunca en sí eliminaron a nadie en la guerra ni nada, sino solamente estaban detrás ejecutando, dictando las órdenes. Y en tercer orden se establecieron una serie de pautas conforme las cuales habría de juzgarse en el futuro al comportamiento de responsables políticos o autoridades militares de cualquier país. Como ya bien dije, pues digamos que es el punto de partida para poder juzgar a la teoría de la mano del hombre de atrás, lo siento, el cual pues plantea que realmente quienes son autores intelectuales de esas conductas son las autoridades administrativas, en este caso políticos y altos funcionarios del Estado en materia militar. Bueno, frente a esto, se podría decir que se generó una crítica bastante alta, porque algunos estados plantean que el resultado de estos tribunales provenían de la decisión de unos pocos estados en posición de superioridad, y las decisiones se imponían sin requerir el consentimiento de los estados a los que se dirigían. Como bien se dijo, pues los dos tribunales, tanto el de Nuremberg como el de Tokio, se ejecutaron en estos espacios demográficos. Sin embargo, las personas que se dedicaron a juzgar estos crímenes no eran ajenos a esa jurisdicción, es decir, eran de países como Estados Unidos, Inglaterra, y entre otros, que eran países que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que eran enemigos directos en la guerra de Alemania y de Japón, y que, pues según las críticas que se hacen, es que no tenían en sí una posición neutral, y no tenían en sí como un carácter bastante apropiado para poder juzgar estos crímenes. A continuación de esto, pues encontramos las competencias que tiene la Corte Penal Internacional, que ejerce su competencia sobre las personas físicas o naturales si las mismas son mayores de 18 años. Como bien sabemos, tanto en el Estado como en la justicia internacional, los menores de edad, digamos que no tienen la posibilidad de ser juzgados penalmente. Sí, en algunas veces, como en el ejemplo de Colombia, tienen un proceso especial basado en la ley de infancia y adolescencia, pero no tienen, digamos, o sea, no tienen una connotación de ser imputables frente a la justicia ordinaria. Veta la irretroactividad personal y lo conecta con el principio de irretroactividad de la ley penal. Esto quiere decir pues que las acciones que ejecute una persona, un individuo, frente a una conducta punible, no, digamos que no se puede juzgar bajo las leyes penales anteriores. Como bien pues hemos estudiado en la materia penal, es decir que toda persona tiene que ser juzgada por las leyes
posteriores y nunca por las leyes que se hayan dictado con anterioridad. No debe tener efectos hacia atrás en el tiempo, como ya bien expliqué. Y también es importante la aplicación del principio de igualdad ante la ley penal internacional. Es decir, pues digamos que en general contempla principios generales, por así decirlo, para, digamos que, eh, garantizar un efectivo, eh, una efectiva administración de justicia. Eh, por último, establece la responsabilidad de las personas físicas con alcance general sin distinción alguna basada en el cargo. Entonces, esto va sujeto también al principio de igualdad y es, pues digamos que no genera ningún tipo de superioridad o inferioridad el cargo político, militar o administrativo que en vista a alguno de estos funcionarios de los estados. Bueno, en siguiente orden vamos a seguir con los crímenes que conoce la Corte Penal Internacional. En principio está el crimen de genocidio. El genocidio pues es la acción, es la conducta que puede emitir una o varias personas en contra de un grupo específico y quieran erradicar ese grupo específico, ya sea pues eliminándolos en sí, quitándoles la vida o eliminando a los niños, evitando embarazos, bueno, buscan eliminar, por así decirlo, un grupo en específico. Los crímenes de lesa humanidad, pues digamos que son todos los crímenes que atentan contra los derechos humanos y que en sí son pues un gran grupo o amalgama de crímenes que pues digamos que lesionan ese bien jurídicamente tutelado, que es en sí el bienestar y el correcto desarrollo de, pues digamos, de las personas. Como ejemplos podemos tener el secuestro, los delitos sexuales, bueno, diferentes tipos de accionarios delincuenciales. Y están también los crímenes de guerra, que van de la mano con los crímenes de lesa humanidad, pero solamente se pueden dar dentro de un conflicto armado de carácter internacional o en un conflicto armado de carácter no internacional. Esto le da una connotación más grave porque, pues como bien sabemos, estos crímenes de guerra son en su mayoría efectuados contra civiles que tienen una especial protección o contra prisioneros de guerra que pues digamos que deben tratarse de una manera especial bajo el derecho internacional humanitario. Bueno, ahora pasemos al principio de irretroactividad temporal, que supone que la Corte Penal Internacional tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor. Esto quiere decir que todos los crímenes cometidos anteriores a la fecha de creación de este tribunal, pues digamos que no pueden ser juzgados bajo este principio, este entendido de la irretroactividad temporal. Y por otro lado tenemos el principio de imprescriptibilidad de los crímenes. Los crímenes que sean cometidos, con los que ya dije anteriormente, el crimen de genocidio, el de agresión, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no tienen una prescripción en el tiempo. Es decir, pueden haber sido cometidos obviamente bajo el entendido de después de la entrada en vigor del establecimiento de la Corte Penal Internacional. Este es el punto de partida. De ahí en adelante, pues los crímenes cometidos por los individuos
o grupos armados no tienen no prescriben. Bueno, y por último tenemos los límites de las competencias de la Corte Penal Internacional. Bueno, en principio, si se trata de personas físicas naturales, crímenes más graves y que tengan trascendencia internacional, digamos que ellos tendrían la competencia dentro de esto. También en los crímenes que pueden conocer la Corte Penal Internacional está, pues como bien dije, el crimen de genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión, sometiéndose obviamente al principio de legalidad. Y este es un punto bastante importante. La Corte Penal Internacional solo podrá ejercer su jurisdicción cuando las jurisdicciones nacionales competentes no la ejerciten o cuando lo hagan de forma inadecuada, con el objetivo de evitar que las personas comparezcan ante la justicia o que se sustraigan de su responsabilidad penal. Esto es bastante importante porque muchas veces ha ocurrido que los estados a los cuales han sido víctimas, o los individuos que hacen parte de los estados que han sido víctimas, han intentado presentar acciones penales en contra de los individuos que han sido cabeza de estas acciones en contra de los derechos humanos. Sin embargo, muchas veces estos estados o no tienen la capacidad de juzgarlos dentro de su jurisdicción o se niegan a hacerlo. Entonces es aquí cuando la jurisdicción de la Corte Penal Internacional se activa y empieza la investigación y el posterior juicio para generar una condena o una absolución a los sujetos que han cometido estos crímenes. Bueno, y una notica que hay que aclarar es que, sin embargo, el principio de complementariedad otorga a la Corte Penal Internacional la competencia de pronunciarse sobre su propia competencia en caso de duda y puede revocar una sentencia nacional. Es decir, que la Corte Penal Internacional, aunque no puede, digamos, ser en sí una segunda instancia, taxativamente hablando, porque pues su jurisdicción solamente se activa al momento de que los estados se nieguen a activar la acción penal dentro de su estado mismo o cuando no tengan la potestad de hacerlo. También la Corte Penal Internacional en algunos casos puede entrar a revisar estas sentencias condenatoria absolutoria que haya determinado el estado en cuestión y podría modificar la decisión. Bueno, ya vamos a hablar un poco más de la organización interna de la Corte Penal Internacional, que en sí no es muy variable a lo que es la justicia ordinaria en Colombia. En principio, pues la Corte Penal Internacional no puede actuar de oficio, es decir, necesita que las partes o la parte afectada denuncie un hecho cumpliendo con todo lo que posteriormente dije, ya sea que el Estado no pueda juzgar al individuo o que se niegue a hacer. Y tiene que ser, bueno, en principio un Estado parte, es decir, que se encuentre bajo el Estatuto de Roma, que es, digamos, un tratado internacional en el cual los estados se someten a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. También necesitan estar, pues, digamos, o facultar al Consejo de Seguridad. Y, bueno, también tienen, obviamente, un fiscal que es quien realiza la acusación, porque la Corte Penal Internacional en sí no es un órgano de investigación, sino solamente se dedica a juzgar a los individuos. Bueno, eso sería en general pues la composición de la Corte Penal Internacional. Y
a tratar de la Corte Penal Internacional. Eh, Solo me queda agradecerle al doctor Robinson, a mi compañero Andrés Martínez por su tiempo y por la información brindada anteriormente. Muchas gracias.